Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, 9 de la noche por la televisión pública. Ojalá estén teniendo una linda noche de jueves en el comienzo de este fin de semana largo, fin de semana de Pascuas. Aquí estamos haciendo algo que nos gusta mucho, que es charlar un poquito de nosotros y nosotras mismos en la televisión pública, ni más ni menos. Bueno, entre tantas malas o entre tantas cosas difíciles que tenemos que atravesar, la verdad es que yo quiero rescatar algo en esta noche, algo que me parece muy positivo. A partir del tema precios, a partir del tema salarios, está muy presente, muy en primera plana, la discusión sobre quién se queda con el fruto del trabajo de quienes vivimos en la Argentina, quienes trabajamos en la Argentina. Y me parece muy positivo. Por supuesto que hay modelos que se cruzan, hay discusiones, hay intereses, hay quien se quiere quedar con lo que de extraordinario se genera de riqueza por el tema de la guerra, fue la pandemia, las discusiones de siempre, pero está muy arriba de la mesa, a tal punto que el ministro de Economía dice, bueno, identificamos que hay un pedazo de la torta por la que nadie invirtió de más y que tenemos que redistribuirla. Y yo creo que eso es muy importante. Y en el programa de hoy, aquí en Desiguales, vamos a abordar dos planos de esto. Uno muy puntual, que sale del índice de precios que conocimos ayer y tiene que ver con la ropa, con la industria textil y calzado, un pico muy alto, 10,9, ¿no? 10,9% de aumento y tracciona fuerte para arriba. Y en la segunda parte del programa vamos a hablarlo más estructuralmente, muy al estilo Desiguales, quizá del Desiguales de los días lunes, de aquellos momentos, porque claro, los modelos que discuten sobre cómo se reparte todo lo que generamos están en disputa, casi que están trabados desde hace un montón de tiempo, y el analista político Fernando Rosso escribió un libro muy interesante acerca de, bueno, cómo se resuelve ese empate, es decir, quién va a poder imponer un proyecto de país para saber cómo vivimos y cómo nos repartimos la que hacemos argentinos y argentinas. Bueno, y también en lo que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Porque sabemos que cada día en la Argentina tiene más de 24 horas, pasan más de una o dos noticias, y en la jornada de hoy un anuncio se puede interpretar a modo político interna, si se quiere, también dentro del Frente de Todos. Hablo de la convocatoria a audiencias públicas para aumentar las tarifas de luz y de gas. Se van a realizar estas audiencias el 10, 11 y 12 de mayo. ¿Y por qué digo que se puede analizar incluso en torno dentro de la interna del Frente de Todos? Porque yo no voy a hablar de nombres propios, porque si empiezo a hablar de quién es el secretario de la Energía, quién es Basualdo, quién es... ¿Sabes qué? Nadie entiende nada. Y está bien que nadie entienda nada. Hay problemas mucho más urgentes y hay necesidades en cada familia mucho más entendibles. Lo que sí tenés que saber es que se llame a esta audiencia pública significa que las tarifas van a aumentar. ¿Cuándo? Bueno, se lo vamos a preguntar en un rato a Flor Barragán. ¿Y por qué se llama en el mes de abril a estas audiencias públicas? Porque el FMI lo había pedido. El FMI había dicho, tiene que ser esto en el mes de abril. Claro, la audiencia va a ser en mayo, la convocatoria es en abril. Dentro del Frente de Todos, ¿hay un pensamiento único sobre cómo aumentarlas, cuándo aumentarlas, si a quién aumentarle? No. Eso también tenés que saberlo. Sin embargo, la política se está llevando adelante y tal como ocurrió con el acuerdo o la reestructuración con el FMI, hay pataleo, pero en los hechos las cosas ocurren. Por último, se habla mucho de la interna del Frente de Todos, del partido de gobierno, y está bien. ¿Qué está pasando en la oposición? Parece como que no se observa mucho, digamos, ¿no? Y sin embargo, allí también hay discusiones y muy fuertes, mucho más de lo que parece. Así que si te parece, Lu, arrancamos este Desiguales especial de jueves de Semana Santa. Libre de humo, como siempre, nuestra placa registrada. Y estamos con el señor Pablo Ibáñez, que no lo vimos hace rato, creo que ya... ¿Hace cuánto? ¿Una semana? Hace como 10 días. ¿Qué está pasando, Ibáñez? No, ¿Qué estuvo enfermo. No estuve enfermo. Estuve cambiando... Estuvimos recubriéndonos de alguna manera con el amigo, claro, con el amigo Nico Fiorentino. Está muy bien. ¿De qué vamos a hablar, Pablito, hoy? No, me parece que tiene que ver este eje referido a las disputas dentro del gobierno, del Frente de Todos, una discusión que atraviesa cuestiones conceptuales y cuestiones de nombres en muchos casos, pero que aparece ahora montado sobre el tema de las tarifas, pero tuvo un episodio en estas últimas horas que tuvo un efecto bastante particular. La frase de Cristina, ayer en el CCK, que se leyó como una crítica a Alberto Fernández. La de la banda y el bastón. La de la banda y el bastón, aquella famosa idea de decir la banda, que te pongan la banda no te convierte en presidente, y generó toda una discusión, pero tuvo un efecto colateral bastante particular, ¿sí? Si uno imaginaba que eso iba a tensar las relaciones, terminó
generando un efecto inverso, porque Mira. en realidad, de alguna manera, como una especie de operativo reducción de daños, forzó un diálogo para tratar de que eso no se interprete como otra bomba sucia dentro de la interna del Frente de Todos. Bueno, vamos a hablar de la oposición también. Vamos a hablar también de la oposición, porque como vos decías, todo el sistema político está en plena discusión. Es cierto que lo que ocurre en el partido de gobierno es más relevante porque de alguna Porque es el manera... partido de gobierno. Porque impacta y porque tiene que ver con la gestión. Claro. Ya hemos hablado si impacta o no impacta en la gestión. Claro. Pero si te pones a buscar, te pones a escarbar un poco cómo está la situación en el resto de los espacios, también hay muchísima tensión, hay un poquito más de gestualidad en la idea del acuerdo, porque hace un par de días hubo un encuentro, estuvieron Macri, Sí. Horacio Rodríguez Larreta, Bullrich y Vidal como diciendo unidad, unidad, todos juntos. Ahora escarbás un poco, metés un poco la pezuña en esa situación y se nota que hay muchísima tensión y no es una tensión del todo pura en el sentido de, bueno, discusiones, Virtuosa. claro, hay mucha discusión por los nombres, ya hay muchos candidatos mucho más acelerados que lo que podrían marcar los tiempos políticos y eso siempre genera tensión. Bueno, Flor, avanzamos sobre lo que vamos a charlar en el living de Desiguales. Estamos con la directora ejecutiva de la Fundación Proteger. Enseguida vamos a charlar con ella. Tiene que ver con uno de los números que ayer dejó el índice de precios, ¿no? Así es, porque ayer desarrollábamos entonces el dato de inflación, el más alto, decíamos, de los últimos 20 años, 6,7%, pero si nos metemos adentro de ese dato, en los distintos rubros, que encontramos, bueno, que educación subió, fue el que más subió, 23%, y el que le siguió fue indumentaria, que Sí. subió mucho, prendas de vestir y calzado, así se llama la división, subió mucho en marzo, pero lo cierto es que si ves el acumulado de qué viene pasando en el último año, es el rubro que más sube de todos. Bueno, en un Bueno. rato metemos pezuña, como dice el señor Sí, Pablo me Ibáñez. quedó pezuña Me quedé también. con la palabra pezuña acá. Digo, bueno, nosotros metemos lupa por ahí en un ratito al tema indumentaria y calzado y ahora metemos pezuña nuevamente en lo que tiene Sí, que es ver más- con... más de escarbar. Claro, Sí, pezuña sí. es srácate. Así vamos a hacer con el tema tarifas, FMI, Guzmán. ¿Qué pasó, Flor? ¿De qué se habló hoy? Así es, porque lo que vamos a hablar es, el FMI le va a cumplir a Guzmán. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿Guzmán le va a cumplir al FMI? Esa es la pregunta que nos hacemos y vamos a desarrollar por A qué ver. decimos esto. Primero, ¿por qué decimos que el FMI le está cumpliendo a Guzmán? Y para eso tenemos la primer placa. Tiene que ver con este nuevo fondo de resiliencia. No sé si escucharon que se lanzó formalmente. Esto es algo que venía pidiendo Guzmán. Allí lo vemos, el FMI cumple. Es un fondo, miren, ¿les suena esto? 45 mil millones de dólares. Sí, es una cifra que nos resulta Que nos resulta conocida. tormentosa, diría. Bueno, Bueno, esta- en este fondo que pone el FMI, ¿qué dice el FMI? Post pandemia, los países siguen mal, tienen que afrontar, digamos, cuestiones muy dificultosas después de una pandemia. Hay cuestiones de largo plazo, como es el cambio climático. Los países necesitan ayuda. Pongamos este fondo, mirá qué beneficioso que son los créditos que da este fondo. 20 años de plazo de repago y 10 años de gracia. Ningún préstamo del fondo tiene esto tan beneficioso. Pero ahora, lo que le va a prestar el FMI con esta nueva vía es a todo el mundo, Sí. es lo mismo que le prestó a Argentina en el préstamo del 2018. ¿Y Increíble. Argentina estos 1.300 millones los va a recibir y los va a devolver? Podría llegar a recibirlos porque ¿de dónde sale este dinero? ¿Se acuerdan de los famosos derechos especiales Sí. de giro? Que fue este dinero que el FMI dio en el 2021, en el año de la pandemia. Muchos países lo recibieron y le dijeron, FMI, gracias por todo, pero soy un país rico, no necesito, te lo devuelvo. Bueno, esa devolución que hicieron los países es este nuevo fondo de resiliencia que venía pidiendo Guzmán y otros ministros, por ejemplo, el ministro de Economía de México, digamos, los países de ingresos medios eran los que estaban ahí diciendo necesitamos una ayudita extra. Bien. Bueno, no deja de llamarme la atención, de escandalizar, ¿no? 45 mil millones reparte para todos el Fondo Monetario. Al gobierno anterior se lo puso así, arriba de la mesa, taca, taca. Y ahora me meto en Guzmán. ¿Guzmán Bien. le cumple o no le cumple al FMI? Y ahí tenemos que ver, A ver. lo primero que vamos a decir es que le incumple. ¿Por qué? Lo que vemos ahí es el calendario. Si vos agarrás el memorándum con el FMI, tiene un calendario y te dice, en abril Argentina tiene que cumplir esto, en mayo esto, bueno.
Lo de abril algo lo cumplió, que estaba en el Hoy. memorándum. El llamado a Hoy. audiencia pública para tarifas se realizó hoy, mandó comunicado al Ministerio de Economía, pero le ponemos una cruz al presupuesto, que ahí decía que Argentina tenía que mandar un nuevo presupuesto 2022 al Congreso antes del 15 de abril. Yo no veo mucho movimiento hoy en el Ministerio de Economía, en el feriado, mañana feriado, no va a llegar el presupuesto. Incumple esto, no pasa nada con eso, digo, no te va a trabar ningún desembolso. Y por último, ¿en qué sí le cumple Guzmán al FMI? Y esto es en lo que más importante que le tiene que cumplir, que son en las metas, ¿no? Ahí, bueno, no llego a leer desde acá, pero lo que mostramos ahí son estas 3 metas, la fiscal, la monetaria y la de reservas, y es lo que tenés actualmente, digo, lo que está pasando hoy en día en Argentina, esa es la primera columna, y lo que tenés que cumplir en el primer trimestre. Y para que la gente entienda del otro lado, Sí. Argentina, lo dice P por Q, la consultora de Manuel Álvarez Agis, lo va a cumplir, porque tenés las reservas, tenés la meta monetaria y la meta fiscal seguramente vas a cumplir, y en mayo te van a dar un nuevo desembolso. Muy rapidito, la meta fiscal es lo que gastás y lo que incorporás. Así es el déficit primario. Bien, que- sin contar la cancelación de deuda, lo que se destina a la deuda. Así es, sí. ¿Y la monetaria? Y la monetaria tiene que ver con la emisión, como decimos informalmente, la emisión que hace el Banco Central, que técnicamente se llama adelantos transitorios. bajó? Bajó muchísimo y bueno, va a ser una de las cosas que más baja este año con respecto al año anterior y sobre todo al 2020, donde ahí sí había aumentado mucho. Bueno, lo cual nos vuelve a llevar al tema que nos va a conducir al living. Si lo fiscal está bien, o bueno, bien, si lo fiscal está más o menos en Mejorando, orden, sí. según la ortodoxia. Si lo monetario también, entonces, ¿qué es lo que genera el aumento de El aumento dólar de corriendo precio, ¿no? por atrás de la El dólar por inflación. detrás y demás. Bueno, nos vamos al living, Vamos, Lucila. sí, por favor. Bueno, les decíamos, tiene que ver con los indicadores de ayer y fundamentalmente con la ropa, industria Perdón, textil y de calzado. Un Está poco Priscila lejos. Macari con nosotros, directora ejecutiva de la Fundación Proteger, que es una organización no gubernamental que lo que hace es tratar de coordinar de alguna manera todos los elementos de la industria. Creo que digo bien, Priscila, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bien, ¿por qué aumenta la ropa o en todo caso, por qué fue tan alto el número en el indicador de marzo? Bueno, primero y fundamental, me parece que hay que enmarcar un poco estos números en una coyuntura, una inflación estructural que tiene la Argentina, que es una inflación, digamos, que tiene una inercia y que tiene factores coyunturales que potencian mucho más, una restricción externa en términos de cuello de botella en divisas que afecta a nuestro país hace muchos años ya, y un contexto de inflación internacional muy importante, con números que no se veían desde la década del 80, por lo menos. Estados Unidos con un 8,5% de aumento en sus precios, la Unión Europea 7,5%, interanual en marzo, Brasil 11,3%, y el desabastecimiento, ¿no?, que produjo la pandemia, sumado ahora al conflicto de Rusia y Ucrania, que potenciaron mucho más los precios, tanto de commodities como de energía, son una buena parte de esa explicación. Los commodities en general, excluyendo al oro, aumentaron un 133% en dólares en febrero, comparado con el año anterior, Esos son con la prepandemia. insumos de la industria que hacen más cara su elaboración Exactamente. de lo textil. Exactamente, la energía, también el gas natural, por ejemplo, un 555% en dólares. Yo entiendo, pero Sí. digo, las tarifas, por ejemplo, no aumentaron. Digo, el gas, aunque aumentó a nivel internacional, las tarifas todavía no lo hicieron en Argentina. La nafta no tuvo un salto grande, de hecho se la controla porque se cree que cuando aumente la nafta va a comenzar a girar todo más. Puntualmente en lo que es la industria textil y del calzado, ¿por qué se ve este 10%? ¿Es porque arranca la temporada otoño-invierno y se comienza, no sé, a usar más tela? Te lo pregunto esto desde la ignorancia. Sí, hay varios factores. La energía pega porque aumenta el resto de los commodities. Las fibras textiles a nivel mundial también aumentaron 108% en dólares. Las sintéticas y artificiales que Argentina no fabrica, más de 40% en dólares. Y a esto le sumamos el 20%, ¿no?, en el último año de aumento del dólar.
Vos dirás, bueno, el algodón, por ejemplo, Argentina lo produce, ¿por qué aumentó tanto? Bueno, al ser un commodity, es un precio que se mueve al calor de los vaivenes de los precios internacionales, que aumentaron muchísimo. Y como bien decías, marzo en indumentaria en particular es el mes de lanzamiento de la temporada otoño-invierno, y siempre, si uno mira la serie histórica, siempre se registra un salto de precios en marzo y también en septiembre por la otra temporada. Flor. No, sí, quería sumarme ahí con una consulta, que es cierto que ocurre eso, que aumentan commodities y también aumentó muchísimo la energía. Aumentaron los fletes también, digo, hubo un montón de aumentos para la industria en general, pero uno no ve estos aumentos en otras industrias, no sé, en la industria manufacturera, por ejemplo, o en otras divisiones del INDEC. Digo, ¿qué pasa particularmente entonces en prendas de vestir? Hay varias cuestiones para mencionar. Una, que en las categorías de esta metodología del INDEC, la mayoría son bienes y servicios, es decir, que hay un componente mixto, y los bienes puros que podemos observar son alimentos, bebidas y prendas de vestir. Si nosotros vamos a ver qué pasó con otros bienes industriales como vehículos, vamos a ver aumentos similares o incluso mayores. Y también decir que por la metodología del INDEC, el IPC le da mucho más peso a las prendas, digamos, de marca premium en los shoppings, porque se basa en la encuesta de gasto de los hogares del año 2004. Y cómo consumían las familias hace 18 años cambió muchísimo. Aparecieron nuevos canales de comercialización, nuevos actores con otras lógicas de precios, otra estructura de costos que ganaron mucho peso en el mercado. O sea que hay ropa más barata que el INDEC no está midiendo. Hay ropa barata, ropa de precio medio y ropa cara. El INDEC sí mide, pero le da una estructura o un peso sobre el número total, con mucha más relevancia en los shoppings, donde hay un alto peso importado. Y acá déjame decir una cosa importante, que es, en el mercado el 50% se calcula que es ropa importada. Yo te quería preguntar, sí. Cuando se ven los números de venta, ¿cómo es el porcentaje entre esa ropa barata, media y cara? Bueno, cuando vemos las importaciones, te decía, el mercado, la mitad se calcula aproximadamente que es ropa importada, y las importaciones de insumos textiles y de prendas y productos finales aumentó muchísimo en el año 2021, superando niveles en toneladas, ¿no?, de importaciones superiores al 2015 en un 25%, e incluso en los años de apertura del macrismo. Y si solo vemos ropa, el primer trimestre del 2022 tuvo un aumento de 81% en las toneladas importadas de ropa en relación con el primer trimestre de 2021. Esa apertura de importaciones del macrismo, ¿qué generó en concreto? Pues se decía que iban a bajar los precios si se importaba la ropa. Bueno, en realidad que las importaciones disciplinen precios es uno de los mitos que circulan, y eso no es así. Lo que generó que los precios se muevan por debajo de la inflación entre 2016 y 2020 impactó muchísimo en la industria. Que operen las empresas con rentabilidades cero o negativas generó que cierren más de 1.125 empresas textiles, afectando 26.000 puestos de trabajo directos y más de 90.000 puestos indirectos. Y recordemos que es una cadena muy importante porque genera más de 500.000 empleos industriales en todo el país. En algunas provincias representa más del 20% del empleo privado industrial, y es muy importante, ¿no?, en términos federales de desarrollo y demás. Flor. Sí, y ahora ese INDEC que por ahí yo entiendo por distintas fuentes del sector que te dicen, nos reunimos también con Marco Lavagna para ver cómo está midiendo el INDEC. Ahora, es el mismo INDEC el que ahora da a prendas de vestir por arriba y que durante el macrismo daba por abajo. Digo, ¿qué cambió ahí en el INDEC? Bueno, los años del macrismo fueron años de muy bajo consumo, con un poder adquisitivo de los ingresos muy afectado, como sabemos todos. El consumo se comenzó a recuperar recién hacia fines del 2021, digamos, y es lo que nosotros apostamos para adelante, ¿no?, que continúen las políticas productivas, que las inversiones del 2021 del sector textil, que fueron récord de los últimos 6 años, puedan ponerse en marcha y puedan generar mayor oferta de productos y a la vez una mayor productividad en las empresas para tener menores precios, mejor calidad y mejor abastecimiento. Bueno, esta es una de las críticas. Ahí voy, Pablo, sé que tenés algo para preguntar, pero lo que se dice es, cuando se empezó a recuperar el consumo, hay muchos sectores que aprovecharon para incrementar márgenes de ganancia respecto de de lo mal que le habían pasado, tanto con el macrismo como con la pandemia. ¿Eso está pasando en este Bueno, lo que pasó sector? en el macrismo fue que las empresas operaban con rentabilidades negativas y eso generó que cierren muchas empresas. Las que pudieron resistir ese periodo
que fue largo y que se le sumó la pandemia, están recuperando niveles de rentabilidad, pero que es una rentabilidad sana y compatible con las inversiones que demanda este país, porque como decimos siempre en la Fundación, destruir una industria se hace relativamente rápido, pero reconstruir todo un aparato productivo sumamente golpeado lleva mucho tiempo y entendemos también que por ahí digamos, la sociedad demanda mucho más rápido esos cambios, pero se están realizando y la industria textil está poniendo todo para poder reconstruir el aparato productivo y aportar al país, ¿no? Porque además del empleo, tiene mucha potencialidad para generar divisas, sustituyendo importaciones a partir de insumos muy básicos, generando mucho valor argentino y también todo un recorrido que tiene en términos de exportaciones, de salir a buscar divisas para contribuir al país, ¿no? También en ese sentido. Pablo. Sí, me quedo con ese planteo, me parece que unifica un poco la idea que en algún momento se decía, o se plantea en estas horas, quizá el sector textil tuvo mucha protección, en este caso, luego justamente de un periodo de mucho deterioro durante el macrismo, mucha protección, y hay como una lectura simplista, y por eso te la traslado, de decir, están protegidos, se los protegió, se los defendió, hubo medidas de protección, y termina en esta medida de un aumento muy importante en el sector. ¿Cuánto hay de eso, digamos? Y también, si imaginás que en algún momento esto se va a ordenar, digamos, o fue una etapa de mala medición o de eventualidades, y en algún momento se va a ordenar el tema de los precios del sector. Mira, es un mito que el sector estuvo sumamente protegido. Como te decía, las importaciones en el 2021 fueron importaciones récord. Sí hubo un cambio en la composición, en donde se importó más insumos que producto terminado, y esto tiene que ver con una política de intentar generar mucho más valor en la Argentina, que es lo que tenemos que hacer para reconstruir nuestro aparato productivo. Pero, digo, te lo pregunto traduciendo un poco, ¿la industria se siente protegida o se siente expuesta en este momento? Las importaciones, digamos, crecen por varios factores. Uno, porque se está reactivando y se demandan mucho más insumos, eso es un dato positivo. Más bienes de capital, son más máquinas, más puestos de trabajo, más valor argentino. Protegida, sí. y traduzco esto, protegida en cuanto a leyes que pone el Estado y no el mercado, ¿no? Digo, con esto de, bueno, que importen lo que quieran, que cada uno haga lo que quiera, un poco lo que vos contabas antes de la experiencia del gobierno anterior. No, lógicamente es clave como país tener una administración inteligente del comercio para poder potenciar nuestra industria. En todos los países desarrollados se demuestra que son todas potencias industriales y que es muy importante apoyar desde la política pública el desarrollo de nuestras industrias, también en términos de soberanía. Y la pandemia un poco nos mostró eso, ¿no? Cuán importante es tener una industria nacional que pueda salir a hacer frente a las necesidades que tenemos como país en los contextos incluso más difíciles, cuando las puertas del mundo se cerraron. Priscila, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, gracias. Un placer. Gracias. Muy bien, nos vamos con Pablo Ibáñez. Interesante lo que nos va a contar. ¿Lo buscamos o le damos el pase? Así. Venga. Bueno, Venga, vamos a charlar. Charlemos un poquito de cerca. Vamos a Tiene que ver con algo que ocurrió en el Centro Cultural Kirchner, una palabra política de la presidenta Cristina Fernández. Sí, una frase que rotó mucho en estas horas, desde ayer, desde que la dijo. Un contexto bastante particular, el CCK, Eurolat, autoridades legislativas de América y de Europa, un ámbito muy cómodo y agradable de alguna manera para esas temáticas que les gusta abordar a la vicepresidenta o expresidenta, las cuestiones que tienen que ver con la estructura del mundo. Termina hablando de la OTAN, termina hablando de Rusia, advirtiendo, digamos, los incumplimientos de las potencias, de algunas medidas que tienen que ver. Pero en todo ese debate se filtra una frase. Y la frase muy rotada fue esta cuestión de decir que te pongan el bastón de presidente significa, y la banda significa que eso te haga presidente. Que te dé poder, que tengas poder. Exactamente. Una frase que ya había dicho y ahora la vamos a repasar, pero que tiene dos agregados. Un agregado es decir, sobre todo si no haces lo que tenés que hacer. Que fue otra de las partes. Que fue como sobre el final y de lo que se quiso correr, digamos, ¿no? Sobre el segundo, como diciendo. Y una parte final
ya más de comidilla interna diciendo, bueno, dejémoslo ahí. Te lo tiraron por la Vamos cabeza. a escuchar ahora la frase. Identificar el poder en este país. ¿Apareció o no apareció? A ver, a ver. Curioso. Bueno, fue como Ahí que está. tiró un poco de suspenso. Bueno. Digo, esto es Ahí está. otras veces que ha dicho esto mismo. Poderosos son Claro, otros. Es que los poderosos los son poderosos otros. no están en la casa de gobierno, no vienen a hablar con vos a la radio. Claro. A ver si te a ver si los Están dueños de haciendo claro. a ver si los dueños de este país van a estar sentados acá hablando con vos, jodiendo con los que tienen poder. Están en donde siempre estuvieron y digitando botoneras y diciendo esto sí, esto no. Pero ser presidenta de una nación es poderoso, Es una Cristina. parte, ¿Cómo es que no? una parte Un del poquito. poder. Si no es el que te maneja todo. Si me lo decís el 100% y el 25%, te digo, pero el otro 75% son las corporaciones económicas, nacionales e internacionales. Es la sociedad a través también de sus órganos de expresión, pero fundamentalmente son las corporaciones económicas, en donde con un movimiento de capitales te vacían un país de un momento para el otro. Voy a contar esto. Caruso No. ve el informe y me dice, yo me sentaba en la silla de Cristina para conducir mi programa. Bueno, El poder de Caruso. No hay que contar todo lo que charlamos fuera del aire. Lucila, te pido, por favor. es una No, exposición si permanente. charlásemos todo, esto sería un escándalo. Un gran abrazo a la familia de las 750. No, Bueno. bueno, ahí da incluso, le pone cierta matemática del poder, hablando del 25, que lo tiene el ejercicio del poder político, el presidente o el poder ejecutivo, y un 75 de las corporaciones. Este es la referencia que surge y muy rápidamente, porque ¿qué ocurrió? La frase de Cristina generó mucho ruido. Está bien, pero que demuestra que esa es una idea que ella viene trabajando Claro. hace mucho tiempo y de ninguna manera era un palo, digamos, hacia el presidente. ¿Cuál es, Fernández. primero, eso es lo que dicen, de ninguna manera estaba pensando en Alberto Fernández. A Ahora, uno es no- lo que se ve, no seamos malos, es lo que se ve, no hay Fue claro. chance de otra interpretación. Pero después sobre eso. agrega una frasecita. Bueno, eso sí, después efectivamente agrega hace... la frase Sí. y también juega el contexto. Digo, Por juega el supuesto, contexto porque por es una. Venimos hablando que hay tensión, que no hay diálogo, que hay una objeción, digamos, respecto a de alguna manera el presidente administrando sin consulta con la vicepresidenta Sí. como un actor muy importante dentro del frente de todo. Entonces se genera esa polémica. Pero yo decía, tiene un efecto, si se quiere, colateral, no buscado inicialmente, que como se produce este ruido, hubo contactos entre gente de la vicepresidenta y funcionarios nacionales para decir, che, esto no fue un misil de Cristina Alberto, tómenlo tranquilo, tiene que ver con otro contexto. Hablaron. Ya que estamos acá, ¿por qué no charlamos alguna otra cosita? ¿Por qué no? Puedo- Hay ¿Por qué tengo un vamos par de... cafecito? Claro, traigo un mate que Tengo da una para lista, rato. tengo una lista para charlar con ustedes. Pero ahora, déjame decir una cosa más. Es paradójica la idea del error. ¿Sí? Es paradójica la idea. Porque uno tiene la idea de que Cristina es muy metódica. Que Cristina no es de cometer errores. No es habitual que Cristina diga cosas que después alguien tenga que explicarlas, ¿entiende? Sí. También lo que Entonces, ocurre, Pablo, es que hay una susceptibilidad tan grande que cualquier cosa que se diga Pero si se le va a tenés- tomar para determinado lugar. Es cierto, totalmente cierto. Posiblemente en la exposición de Cristina hay un montón de planteos y de cuestiones medulares que tienen que ver con el funcionamiento, con el poder real, con el mundo, con la posición de Argentina, con su mirada sobre el capitalismo. Así es. Por ejemplo, Sí. que ella plantea, digamos, con un... Que tampoco con- es una novedad. pero claro, pero que es un planteo muy pragmático en un contexto donde la discusión política... Ahora, lo que digo que es cierto, que en este nivel de susceptibilidad no fueron solo los medios los que interpretaron este mensaje. Fue una cosa muy cruzada que se estaba generando Pero un clima no es- bastante no es- hostil. No es por la charla que estamos teniendo, me parece importante y aclaratoria, pero también hay que entender que toda esa susceptibilidad que está en el aire es generada porque hay una desconexión política muy fuerte, que es la gran responsabilidad tanto de Cristina Fernández como de Alberto Fernández. Eso es lo que posibilita que cualquier cosa sea interpretada de esa manera. No debería ocurrir esto. Claro. No No debería debería haber ocurrir. una escena para esto. No debería ocurrir. Es cierto que no debería ocurrir. Lo que yo pongo como punto, sin hacer de esto una gran tragedia, digo como punto, que vos sos consciente de las susceptibilidades. Digamos, vos sos consciente que estás en un clima particularmente delicado y que cualquier cosa, así como el otro día se tomó como una ironía hiperpolítica que haya dicho le mandé un libro para que la vocera no diga tal cosa, digo, Ahora- Eso es distinto. Bueno, yo tengo una pero- Eso pregunta. es distinto. Yo tengo una pregunta. Los canales de diálogo que inauguró
esta situación, En esta situación ¿se particular. mantienen? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que volvió en estos días, cruzado por mucha tensión que tiene que ver, por ejemplo, con el tema tarifas y sobre todo con un trasfondo vinculado a si va a ocurrir algo en el equipo de gobierno, si va a haber cambios en el gabinete, si va a haber cambio de funcionarios. Lo que surgió muy fuerte es otra vez una especie de operativo pacificador, júntense a charlar. ¿Sí? Ok. Una especie diciendo, no puede ser que siga escalando, no ya la incomunicación, sino, por ejemplo, que haya una decisión del presidente, que objetivamente tiene todo el derecho, de tomar decisiones en el gabinete, que también tiene todo su derecho, y eso termina agudizando una relación de por sí tensa dentro del Frente de Todos. Bueno, hoy habló el canciller Santiago Cafiero respecto de posibles cambios en el gabinete, y esto decía, lo hizo con la política online. Martín hizo una tarea ejemplar con respecto a la reestructuración de una deuda privada allá en septiembre del 2020, en plena pandemia. Yo no veo para nada que haya un ciclo cumplido, ni mucho menos. Me parece que el presidente sigue confiando en él y el presidente determinará como determina con este canciller, digamos. El presidente es el imprescindible en esta alianza de gobierno y en este frente político. ¿Solo el presidente? Sí, el presidente es el imprescindible del Ejecutivo. Todos los demás son presidentes. Yo te digo una cosa, Pablo, escucho esto, yo leo después cómo esto fue interpretado, y a mí me parece una definición clásica de la política y de la conformación de los gabinetes. Y sí. Pero por eso yo cuando decía que está el planteo de retomar el diálogo en la instancia de conversación, también es cierto que uno podría decir el presidente tiene derecho a tomar porque corresponde las decisiones pertinentes respecto al gabinete, y eso no está exento de que haya miradas como las hubo, como las hay respecto a los funcionarios y respecto a las políticas, digamos. Ahora, después es cierto, y ahí volvemos si querés a la frase de Cristina, que cualquier mención al respecto siempre se interpreta como una escalada. Esto te pone de alguna manera en un lugar de ser sí más cuidadoso, porque es cierto que también ha ido escalando y el no diálogo y palabras por ahí un poco incendiarias van sumando a cada rato. Bueno, pero Pablo, vuelvo con esto, hay dos niveles de análisis. Uno es qué dijo cada quien todo el tiempo, a cada hora y cómo se interpreta. Sabiendo que además hay gente que va a tratar de hacer de eso el mayor daño posible sobre la propia coalición. Pero me parece que lo determinante y lo fundamental es que quienes tienen mayor responsabilidad ordenen un poco la situación. Claro. Sí, pero también es cierto, digo, que este no diálogo no es una especulación de los periodistas, qué pasa, se hablan No, para nada. Digo, lo dijo Alberto Fernández en entrevistas, no dialogamos. Digo, eso está explícito por eso y digo, hace más de un mes, no sé cuál fue la fecha exacta. 10 de marzo. Esto es lo que tiene que tener una conducción política a la altura de las circunstancias y las necesidades de la gente. Mientras eso no ocurra, cualquier cosa que sea dicha va a ser interpretada de esta manera y vos sabés cómo juega cada quien. Es así. Bueno, esperanzador todo para este Jueves Santo. No, yo insisto, me quedo con lo positivo. ¿Qué se está discutiendo? La discusión es alrededor de cómo se redistribuye la riqueza en la Argentina. Eso, que este sea el centro de la discusión política. En un momento determinado es muy bueno. Hemos discutido mucha pavada y mucha cosa intrascendente a lo largo de la historia de la Argentina, contemporánea, que ahora vamos a discutir con un analista político muy interesante. A mí me parece que es una gran oportunidad para que se alinee efectivamente la política económica y sobre todo para que encuentre una manera de hacer virtuosa esta tensión que está, como decía Flor, muy arriba de la mesa. Sí, y también lo que se tiene que alinear, digamos, donde hay muchísimo enojo es que haya algo que estén todos detrás de la misma política. Digo, en el Banco Central el otro día me dijeron, algunos que querían más suba de tasas, otros menos. ¿Vos te imaginás a alguien del Banco Central hablando en radio y diciendo, yo quería más suba de tasas, como yo quería retenciones? Bueno, lo dijo no un poco Máximo Kirchner, ¿no? El día del 24 de marzo. Hay que dejar de ir a los canales de televisión. Digo, fue más o menos así, ¿no? De guiarse por lo que va diciendo la tele o de hablar en la tele. Y bueno, sería rosquear un poco más, no sé. Sí, construir política, me parece, ¿no? A la altura. Yo digo, ojalá que nunca se dé por perdida la lucha sobre los medios de comunicación, ¿no?
Ojalá que no, que la política vaya a los medios de comunicación y que dé la discusión, porque si no los medios te juegan en contra, no te juegan a favor. Puede ser que es una pelea abierta. Se va a los medios cuando no hay otra instancia para debatir algunas cuestiones. Claro. Bueno, ¿nos vamos al corte, Lucila? Sí, al regreso vamos a hablar con Fernando Rosso, lo decíamos hace un rato, para, también meternos en esto, ¿no? Sí, claro, los modelos de país, ¿y qué pasa? Andan en empate y ninguno puede imponer efectivamente en la Argentina una política de mediano y largo plazo. Al regresar lo charlamos. Muy bien, seguimos en Desiguales y está con nosotros en el living Fernando Rosso, es periodista, es analista político, es uno de los fundadores de La Izquierda Diario y es autor de un libro muy interesante, La Hegemonía Imposible, 20 años de disputas políticas en el país del empate, del 2001 a Alberto Fernández. Una idea bastante clara ya en el título del libro y en la bajada, pero que queremos profundizar y quizás suma herramientas a debates que recién estamos teniendo, los que se dan en la baldosa, por los precios, por cómo se resuelven algunos temas. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, más allá, insisto, de lo directo del título, ¿cuál es la tesis del libro? ¿Cuál es la idea principal? Mira, el disparador, si se quiere, es una cosa que observamos, un fenómeno que observamos todos, ¿no? Hay capacidad para alianzas o coaliciones políticas para ganar elecciones, más difícil para gobernar. Fuerza o potencia suficiente para vetar el proyecto del otro, pero no para desarrollar el propio. Entonces a mí me interesó como indagar qué había detrás de eso, ¿no? Una mirada puede ser falta que surja un líder o líderes, uno o una líder fuerte, que no surge, que pueda cambiar el rumbo de la historia, que pueda imponer otra perspectiva. Hay condicionantes más estructurales, económicos, sociales, de conflictividad social, y yo fui más por ese lado, que si se quiere es un análisis más clásico, ¿no? En general, al pensamiento de izquierda se le dice, bueno, no tienen que ser tan economicistas, no tienen que pensar que todo depende de la economía. Ahora me parece que en el último tiempo la vara estuvo torcida para el otro lado, como el análisis de la política girando en el vacío. O sea, y que no tomando muchas estructurantes, no solamente económicos, sino también sociales. Por eso parto del 2001, ¿no? Una evolución de la política del 2001 a esta parte. Si uno mira ese periodo de media distancia o ese periodo largo, hay una estructura política, una estructura de pensamiento político que va de un momento más radical a un momento más moderado. Bueno, quiero que veas el siguiente informe, Fernando, que hizo nuestra producción. Hay voces del 2001 hasta ahora, de todos los colores y de todas las formas. Después lo charlamos. Se necesitará mucho trabajo y esfuerzo plural, diverso y transversal a los alineamientos partidarios. Pareciera que todos juntos, aquí adentro en nuestra casa, la República Argentina, no fuéramos capaces de funcionar en pos de un proyecto común de país. La intolerancia desmedida no ayuda a construir, abre las grietas para que penetren quienes quieren aprovecharlo. Frente a ese problema, la Argentina puede resolverlo de una sola manera. Necesitamos la fuerza de cohesión para formar el alma nacional. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Todos juntos, sí, todos juntos, pero ¿para qué? Todos juntos para hacer un acuerdo a espaldas de la gente, para mantener la burocracia política a espaldas del pueblo argentino. No, todos juntos para transformar la Argentina, para renunciar a privilegios, para construir lo que nuestro país necesita. Esto va a exigir por parte de todos, de oficialistas y de opositores, ejercicios de consensos, de acuerdos para lograr gobernabilidad. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. El poder es como los bienes raíces, es la ubicación, ubicación, ubicación. El que conduce desde el peronismo en el gobierno tiene el germen de la hegemonía, tiene el germen del vamos por todo. La nuestra será siempre una conducción democrática, equilibrada, republicana, tolerante, respetuosa. Quiero agradecerle a Lilita y a Ernesto, de corazón, por esta construcción
Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Hacer un cambio, ¿qué es el cambio? De pasar de la política de la imposición que el poder permite a la política del consenso. Yo creo que si tuviera que ponerle un título, le pondría un contrato social de ciudadanía responsable. Porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable, involucra a todos. Creo que es fundamental que a partir del 10 de diciembre encontremos un mecanismo que nos permita establecer por lo menos 10 acuerdos básicos para la construcción de la Argentina de los próximos 20 años. La gente no solo quiere que ellos no estén, la gente quiere una condición moral, quiere dirigentes decentes, quiere dirigentes que no pacten por abajo con el kirchnerismo. Tenemos que lograr un consenso político mucho más amplio para implementar esto. Si no, no lo vamos a hacer. Con lo que nos alcanza para ganar la elección, no alcanza para apoyar reformas de la profundidad que la Argentina necesita. La propuesta de Horacio de decir que va a juntar el 70% de las voluntades de la casta política es lo que va a hacer resolver la grieta y resolver los problemas de Argentina. No, yo no tengo duda de que no es así. ¿Por qué? Porque es la corporación política la que nos trajo donde estamos. Dentro de unos siglos, cuando las personas vean este video, ¿a quién van a ver sonriendo al borde del cuadro? Muy buen informe de nuestra producción, por supuesto, son algunas de las voces y de los espacios políticos. Fernando, cuando ves el informe en escenas bien concretas y en discursos bien concretos, hablando de la necesidad de consensos, de tratar de, para determinado tipo de políticas, reunir esa cantidad de voluntades, y pensando en tu libro, ¿qué reflexionás? Lo primero, si tenemos tiempo, porque tenemos para un rato largo. Bueno, capítulo 1, dale. No, me parece, tomo lo de Ernesto Sanz, sí, que hace como que da una definición muy vulgar, si se quiere, muy de sentido común en el mal sentido del término, de la hegemonía, que es como la hegemonía del que quiere abarcar, el que quiere ser autoritario, cuando justamente es lo contrario. Es cuando se logra no solamente una dominación, sino una dirección. Cuando no solamente se es dominante, sino dirigente. Cuando se logra hacer de sus propios intereses, de un sector político, social, de clase, lo que sea, intereses universales. Tenemos ejemplos en distintos sentidos. El menemismo lo hizo a su manera. Tuvo una crisis de origen, tuvieron derrotas los sectores populares con las privatizaciones, 300.000, 500.000 empleados estatales echados, e impuso una mirada. Fue hegemónico, el menemismo fue hegemónico. A su manera fue hegemónico. Sí. Yo tomo la definición de que implementó un consenso negativo, porque era frente a la debacle y la hiperinflación, un país que parecía diluirse, bueno, este orden. Mientras por abajo, reforma laboral, privatizaciones, pero era aceptado, el programa neoliberal, pero era aceptado. De hecho, en el 95 gana de una manera bastante holgada las elecciones, ¿no? Entonces, el kirchnerismo de los orígenes también, con una crisis de origen, un cambio de la relación de fuerzas, que es lo que impuso el 2001. El kirchnerismo, y eso me parece interesante, el discurso de Néstor Kirchner, del rescate que hace en el informe, tuvo que gobernar bajo esa impronta. Y en ese momento, me acuerdo no en este discurso, pero en otros, que Kirchner hablaba de los piquetes y las huelgas como tensiones del crecimiento. ¿Por qué? Porque Tulio Alperindongui tiene una definición muy buena que dice, y de la no represión a la protesta social, y que dice, en el 2001 el Estado pudo retener el monopolio de la violencia, que es la definición de Estado, a condición de no usarla. Porque el que la había usado, Duhalde, a su manera, se le había ido la mano, entre comillas, y se tuvo que ir del gobierno. O sea que ese momento del kirchnerismo también fue hegemónico. En ese momento para mí fue hegemónico. ¿El gobierno de Néstor sería? El gobierno de Néstor Kirchner. Quizás es un debate, algunos lo siguen hasta el 2008, cuando se desagrega el campo y empieza ese enfrentamiento, el campo, y atrás viene Clarín. Sí. O hasta el 2012, cuando se terminan las condiciones económicas, ¿no? Que empieza gana con el 54% de los votos y al año siguiente o inmediatamente rompe Moyano. Y en el 2013 rompe Massa, Sergio Massa, en la provincia de Buenos Aires, y gana nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires. Se rompe la hegemonía. Y ahí se rompe, es un momento mucho menos hegemónico. Y sobre todo quiero volver a conectarlo a la economía. Sí. Y para no hablar solo de este periodo, el macrismo, tomando lo de Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú, que está jodido, ¿no? Pero ¿cuándo se jodió el macrismo? En diciembre del 17, cuando quiso implementar la reforma previsional y se dio esa movilización tremenda. Digamos que no había hegemonía para que eso ocurra. No, ese fue un debate para mí, ¿no? O sea, ese fue un debate, inclusive con uno de mis editores del libro. Capital Intelectual, perdón, claro, que no lo mencioné. Sí, no, y que es un debate que
yo decía, aplicando un ajuste nunca se puede ser hegemónico. Mire, démosle a la política, permitamos una autonomía política de la política, pero no le demos tanta independencia. Si vos estás aplicando un ajuste, como Macri ganó en 2017, las elecciones de medio término, dijeron, Macri logró desconectar la política de la economía, logró convencer a la gente que si vive peor, es mejor. Y está Durán Barba, que yo pongo una cita muy linda, muy poética, aparte él va a asesorar a algún lado, le va mal y se va a asesorar a otro lado, no tiene ningún problema. Dice, Macri era el líder de esa revolución imaginaria de gente con sus smartphones, que lo único que le importa es eso. Bueno. Reforma previsional, movilización que al margen de las toneladas de piedra, ese trauma que tiene el macrismo, que lo cita en todos lados, comenzó un rechazo a la política de Macri, no pudo implementar esas reformas y empieza la crisis del 2018, primero una revuelta de los de abajo, después una revuelta de los de arriba, digo yo. Los mercados le dijeron, no puedes hacer reforma laboral, no puedes hacer reforma previsional, no puedes hacer esto, entonces... No sos hegemónico. Lo lamento. Ahora, Fernando, porque, insisto, todos los espacios políticos... coquetean con la idea de poder generar un consenso tal, por eso hay coaliciones también, no solo en términos electorales son esas coaliciones. Sí. Porque incluso Cristina sola por ahí ganaba, pero evidentemente leyó que sola, aun ganando, tampoco ganaba, porque no podía imponer esa hegemonía. Entonces, ¿cuál es o por dónde ves que se está buscando la manera en que por lo menos algunos de los proyectos que están en disputa puedan tomar esas decisiones que logren construir ese país? Ahí Larreta habla de un 70%, está claro quién quiere dejar afuera, pero ¿por dónde crees que va la salida o por dónde le está buscando la política? Pero lo de Larreta es interesante porque también vocalmente es un discurso de hegemonía, pero el programa para el que quiere aplicar es un discurso antihegemónico. Larreta hoy es el Macri de 2015, cuando gana entre las PASO y las generales, que parecía un socialdemócrata europeo, Macri. No van a perder lo que ganaron, hasta que después fue girando hasta el talibán que conocemos hoy, ¿no? El talibán neoliberal. Y va a ser muy difícil que ese programa se aplique, excepto que medien convulsiones sociales y derrotas en la conflictividad, en lo que clásicamente podríamos llamar la lucha de clases, que cambien esa relación de fuerza. Yo creo que esa relación de fuerza del 2001 nadie logró cambiarla cualitativamente, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Entonces me parece que en eso tratan de arbitrar, y creo que las soluciones que se están buscando, que son hacia el centro, no son soluciones en sí mismas. Massa, en la coalición oficial, o Larreta, en la coalición opositora, es como que tienen relaciones porosas, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de su cosmovisión, su ideología política, para tratar de arbitrar sobre esa situación con un programa político que no difiere demasiado. Y eso lo vimos en la historia europea ya, lo que Tariq Ali llamó el extremo centro, ¿no? Tony Blair, sobre todo en Gran Bretaña, pero también en Francia, en España, donde se difuminaban las fronteras entre un programa neoliberal y el histórico programa socialdemócrata. Margaret Thatcher, que era, digamos, una derechista con todas las letras, dijo alguna vez le preguntaron cuál era el mayor éxito de su carrera política y dijo, de toda su carrera política, que hizo unas cuantas cosas, dijo Tony Blair y el nuevo laborismo. Logramos que nuestros adversarios cambien sus ideas. Y esa fue la solución de centro. Y yo creo que ahora se está buscando... Alberto Fernández fue en cierta medida una solución de centro. ¿Sería la ancha avenida del medio la ancha en avenida Argentina? Del medio, la ancha avenida del medio. Que no parecía tener mucho tráfico, que digamos, en general. No parecía, no. Y alguien hizo una chicana que a mí me pareció interesante. Cuando Massa volvió al kirchnerismo, dijo, al final, la ancha avenida del medio fue la ancha rotonda del medio, porque salió de Cristina y volvió a Cristina, digamos, ¿no? Massa nuevamente. Y me parece que esa imposibilidad, y en la propia frase citada muchas veces por Alberto Fernández, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, habla también de una imposibilidad hegemónica. Claro. Habla de una imposibilidad de lo que pasó hasta ahora, ¿no? Fernando, sabemos que tenés que irte, yo no sé exactamente qué hora es, tenés que irte 5, 10 antes, excepto que te quedes hasta el final y te retenemos acá. Bueno, que estés tentado con la charla. No, pero si te tenés que ir realmente, decinos, si no te dejamos hasta las 22 ahí sentado. Uno imagina que también, por ahí simplificar, que los espacios políticos están tomando identidades y hay cierta fragmentación, digamos, más versiones políticas, menos cohesión dentro de los propios espacios políticos. Uno imagina que no solo la hegemonía imposible ha sido en estos 20 años, que si no para adelante puede ser ya no imposible, sino casi ni siquiera imaginaria la idea de la hegemonía. Hay que renunciar a la hegemonía y ver si hay posibilidades mucho más de corto plazo para construir pautas mínimas de avance, porque también es cierto que la no hegemonía
te pone en una parálisis donde no se mueve en ningún lado. Y no moverse en general deteriora, ni siquiera mantiene el statu quo. Sí, es interesante lo que decís porque de hecho hay autores que hablan de un momento poshegemónico. Porque momentos de hegemonía era cuando había una estructuración, una clase trabajadora, sindicatos fuertes, sectores sociales más o menos estructurados, y ahora vivimos una disgregación, ¿no? Lo vivimos en la Argentina. Tenemos sectores muy altos de la clase trabajadora y tenemos los que hicieron el acampe el otro día, que viven realidades muy diferentes. ¿Cómo se unifica eso en un bloque social? En algún momento lo unificó el peronismo. Claramente la posguerra lo unificó el peronismo. Por eso Juan Carlos Torre hablaba, si en el 2015, que ahora está muy de moda por el diario Una temporada del quinto piso, El regalo de Cristina, ¿no? Pero en otros libros que para mí son mejores y en otros textos mejores, decía si en el 2015, cuando el peronismo perdió con Macri, no le había llegado su 2001. Es decir, porque su base social está muy dividida, su base social histórica. Después la política unió eso, el peronismo volvió a ganar nuevamente. En un capítulo del libro trato de reflexionar el itinerario, ¿no? De los orígenes del peronismo hasta la actualidad. Ahí hay un desdoblamiento, uno como un observador de la política, como una mirada, como un analista, si querés, desde un punto de vista, y otro que yo creo que es eso, si no es desde un punto de vista de ruptura con el capitalismo, es muy difícil lograr una hegemonía dentro de estos parámetros. Lo dice Cristina, en cierta medida. Me parece muy interesante el discurso de Cristina. ¿En el Eurolat? En el Eurolat. ¿Qué parte? La parte que dice que el 75% del poder lo tienen las corporaciones y el 25% del poder lo tiene la política. Y yo lo ligo a eso, con lo que planteaba Pablo antes también, que ella dice, a la vez el capitalismo es el mejor sistema para producir bienes. O sea que el mejor sistema para producir bienes es el que le deja el 25% a la política para que se entretenga en el pelotero de la política mientras el poder está acá. Bueno, parece como una visión muy desnuda del capitalismo, ¿no? Desde ese punto de vista. Fernando, si efectivamente la política no logra encontrar esos atajos, quiero agregar además el factor regional, porque si bien el kirchnerismo en ese momento fue hegemónico, estaban pasando cosas en la misma sintonía en toda la región, ¿no? Y hoy mismo me hago estas mismas preguntas sobre cuánto Boric va a poder hacer efectivamente en Chile. Pero más allá de eso, ¿se puede pensar en la ausencia de pueblo, de la gente en la calle, en la construcción de esa hegemonía? Absolutamente. Ese es otro de los ejes que trato de rescatar en el libro, ¿no? Y que tiene mucho que ver... Para resolver el empate, digo, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta situación de parálisis, si se quiere, y tiene mucho que ver con las posibilidades de generar correlaciones de fuerza. Cuando fue el debate sobre la deuda, se dio un debate sobre las correlaciones de fuerza, sobre todo el diputado Leandro Santoro, el que planteaba es la correlación de fuerza que hay, no podemos hacer otra cosa. Y alguien decía, bueno, pero ¿por qué no se moviliza el pueblo? No se soluciona nada con una marcha. Y es verdad lo que vos decís del contexto regional de los principios de los 2000, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, que también tuvo que ver con procesos sociales desde abajo previo. En Ecuador, Bolivia tuvo la guerra del gas, la guerra del agua, el 2001 argentino, movilizaciones indígenas y campesinas en Ecuador, que llevaron a gobiernos de tinte progresista, nacional populares, como le quieran llamar. Esa ausencia, ese procesamiento, mirá qué paradójico, para mí muy interesante, que se festeja en la politología. Dice, la Argentina tiene algo bueno. Todo lo que piensa la política desde la politología. Logra procesar sus crisis sin grandes convulsiones. A diferencia de Chile, te dicen. Entonces, es un éxito de la democracia argentina. ¿Y es el éxito o es el mayor fracaso? Porque miremos los números. Desde el 2001 para acá, decimos, ¿no? Desde el 2001 para acá, bueno, el último fue el 2001. Claro. Y si querés, diciembre del 2017. Pero ahora, la pasividad, en esto ya es una discusión con las conducciones sindicales, con las conducciones de determinados movimientos sociales incorporados al gobierno, no para hacer un levantamiento popular, la huelga general, ni nada por el estilo, pero para llamar a un paro general para que los salarios no sigan perdiendo todo lo que están perdiendo. ¿Quién les impide y quién le diría que eso no generaría una correlación de fuerzas mejor? Claro. En la Argentina se da una cosa rarísima, que hay sindicatos que no actúan como sindicatos, que son como incorporados al poder gubernamental. Y a la vez, para una política o anticapitalista o reformista, si querés, ese elemento es esencial y está bastante ausente, ¿no? Fernando, te agradecemos mucho la charla. Insisto, capítulo 1, a mí me apasiona, por lo menos, y me parece que das en la tecla, en la preocupación actual. Vuelvo a mostrar el libro que recomendamos, La hegemonía imposible, Fernando Rosso, 20 años, perdón, que no me lo acuerdo de memoria, de disputa política en el país del empate. Es casi un capítulo, ¿viste? El primer libro. Sí, tal cual. Bueno, gracias, Fernando, por haber venido. Gracias.
Bueno, y nosotros nos vamos con Pablo Ibáñez. Nos había quedado pendiente allí, Pablo, el tema de la oposición. Sí. Se habla mucho de la interna oficialista. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Juntos por el Cambio, en una de las oposiciones? Me voy a tomar un poco la base de Fernando con el tema de la hegemonía también en los partidos políticos. Ni siquiera las hegemonías, incluso las jefaturas, están consolidadas. Ponemos mucho el foco en lo que está ocurriendo en el Frente de Todos, razonablemente por ser el partido de gobierno, pero está escalando de manera intensa todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo con Juntos por el Cambio. Me voy a detener en un solo dato porque se conoció en estos días, porque tuvo que ver con este episodio. Interesante, no sé si lo vieron, el video del encuentro entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en una escuela porteña. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esa gestualidad, de esa charla, esa muestra en público primero? ¿Qué hay? Primero hay un punto que tiene que ver con que Macri vuelve a pararse, como viene haciéndolo bien, vuelve a consolidarse como que es el jefe del espacio y él decide dónde está y dónde juega. Pero además hizo un movimiento más en estos días Mauricio Macri, que tuvo que ver con darle un gesto bastante explícito a Cristian Ritondo como posible candidato a gobernador del PRO en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hace o por qué tiene una relevancia con Larreta? Porque de alguna manera lo hace en desmedro de Diego Santilli, que fue la persona que impuso de alguna manera a Larreta en la lista de diputados nacionales en las elecciones del 2021 y de ahí surge como potencial candidato a gobernador del PRO para el año que viene. Pero muy claramente, si había un movimiento de Larreta para decir mi candidato, yo encabecé las dos listas en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, bueno, el movimiento de Ritondo tiene que ver con esto, tiene que ver con su despliegue, tiene que ver con cierto malestar que hay con Santilli, pero sobre todo tiene que ver con un desafío de sectores del PRO a Larreta y una gestualidad muy fuerte de Macri diciendo yo voy a jugar en la disputa nacional, en la disputa en la provincia de Buenos Aires. Jefe. Voy a estar en todo, soy el jefe del en PRO, todos soy lados el donde creador. se discuta algo, yo voy a estar sentado. Claro. Hablo de unidad, pero yo voy a estar tratando de intervenir y metiéndome en todas las peleas. Yo dejo solo una pregunta para otro día. Dale. ¿Y el primo con el mismo apellido no quería ser gobernador? No, ahora también? quedó... Sí, Solo eso. no se está Bueno, jugando queda el como PRO, pregunta. Queda como pregunta y la seguimos a partir del domingo. ¿Jefe de gobierno me dicen? ¿Cómo? No, porque ese Chicos, raro... me dicen que cierre y me tientan. No, me Jorge tientan. Macri es Chicos, jefe de gobierno... no le hagan esto. No le ministro hagan de gobierno esto, de la Ciudad de escúchame. Buenos Aires. Pero, Sí. Ibáñez, Pero no le jefe hagas del esto. PRO de la provincia de Buenos No Aires. le hagas esto es cuando como le dual, cuesta un ambelio. montón. Mucho, claro. No le hagas esto cuando le cuesta un montón. Bueno, me Silencio. ponen mal. Seguimos charlando, ahora seguimos charlando. ¿Para qué me invitan? Nos tenemos que ir el domingo a las 20 nos volvemos a encontrar, domingo de Pascua, domingo de fin de semana largo. Que tengan, bueno, un buen descanso de aquellos que lo van a tener. Adiós.